continuando con el libro de Cadarso, vamos a ver las nuevas teorías del conflicto social. Nos dice que estas teorías nuevas han surgido más en los años 60, 70, con las investigaciones de algunas ramas como la economía, la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la antropología, entre algunas. Entre los términos históricos tenemos que estas investigaciones de los movimientos sociales se dio más solo una exploración en los Estados Unidos y se dieron también porque las teorías anteriores del conflicto no eran suficientes, no satisfacían las necesidades. Entre estas tenemos unas dos teorías que se podría decir son las más importantes, dos autores, en el que tenemos a Malcolm Olson y a Charles Tilly. Malcolm Olson nos da algunas teorías como la teoría del juego del movimiento social, la teoría de la elección racional. Bueno, primero decía que los grupos socioeconómicos que Olson había estudiado eran sindicatos y hasta los grupos de la prisión. Tenemos que una pregunta, ¿no?, que decía, ¿por qué la gente se suma a un movimiento? Olson decía que lo hacía por una elección racional que se basaba en unos criterios de beneficio-costo, eran unas expectativas de beneficio que ellos pensaban que iban a tener si seguían este movimiento. Eso que tú hablas del beneficio-costo, creo que se relaciona bastante con lo que decía el libro de Nuria, que era la motivación al logro, que de alguna manera era como que tú te planteabas ciertos objetivos, ciertos fines, y en base a eso trabajabas, y en base a eso se daría lo que tú estabas mencionando de la movilidad. Y ahí también aquí podemos hablar de los procesos de movilización, donde dice aquí que se presenta una disgregación de estos grupos más grandes, de esas organizaciones más grandes en grupos más pequeños, al igual que la tendencia de las grandes organizaciones, donde aquí hay unos incentivos selectivos, por lo que estos son como reforzadores de esta autoridad jerárquica, al igual que la percepción de que la movilización resulta poco ventajosa, ya que aquí dice que las necesidades que quiere cada persona son individuales, por lo que aquí va a haber un conflicto o cierto rechazo por lo que quiere cierta persona y la otra persona. Claro, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que acabo de mencionar Jenny, de los incentivos selectivos que Olson mencionaba, que era una forma como de movilizar a la gente, para que la gente se movilice. Un ejemplo podría ser sobre los incentivos económicos que el gobierno de Alianza País daba a las personas, se podría decir, las personas pobres. Las personas pobres, ellos sabían que iban a tener un beneficio si ganaba este presidente. El beneficio era que iban a recibir un bono mensual. Claro que no iba a satisfacer todas las necesidades, pero sí era como que un alivio, y las personas pobres se conforman con eso, y es por eso que siguen con esta persona, con este actor político. Eso que mencionas tiene mucho que ver con lo que Olson mismo daba la teoría, que era de la movilización de recursos, que se ponía como en el punto central a lo que era el movimiento social, a las organizaciones que trataban de hacer que la sociedad se movilice. Era como las instituciones lo que hacían, los reforzadores que daban a la sociedad para que ésta entre en conflicto. Claro, por eso aquí también tenemos lo de los estados, que era, por ejemplo, del evasivo, el emocional. Y bueno, el evasivo era que, por ejemplo, como yo decía aquí del bono, entonces era como que ellos esperaban que solucionen otras personas los problemas que ellos tienen, sin que ellos tomen esa iniciativa o tengan esa motivación para salir de ese estatus en el que se encuentran. Al igual que el emocional, pues se va a basar mucho en las emociones que tiene cierta persona o cómo se encuentra en ese determinado momento. También había el evasivo, que era como que dejabas, no afrontabas el problema, sino que lo dejabas ahí, esperabas a que alguien más lo haga. Y como lo que decía yo, era lo referente a las votaciones, a las elecciones, generalmente los candidatos te ofrecen mucho, y de alguna manera
eso, no cumplen de alguna manera, pero están sugestionando a la sociedad para que voten por ellos. Y ahí se daría lo que es el afrontamiento del estrés, pero tomando en cuenta lo que son las emociones, porque de alguna manera sensibilizas, tocas como un punto muy interno de la persona. Ya, lo que menciona Charles Tilly nos menciona o introduce un concepto que son las oportunidades políticas. Estas oportunidades políticas se dará por un surgimiento de un movimiento que se encuentra condicionado a determinados factores. Dice que los signos de debilidad de algunas autoridades o élites dirigentes, otro factor es una división interna y las actividades favorables que darán lugar a unos objetivos. El estado del conflicto social, desde lo socioeconómico hasta la interacción de la política, una lucha de clases, de poder. Claro, aquí también se diría que el dominio de la materia, pues va a haber aquí una redistribución de esta materia de acuerdo a lo conveniente que le podría dar esta clase que domina a la clase sometida. Tenemos, las propuestas que nos han dado las nuevas teorías han sido relativamente más avanzadas que las anteriores, pero estas también han tenido algunos problemas. Por ejemplo, decía que estas teorías nuevas no tenían presentaban muchas referencias empíricas, ya que ha sido considerado una construcción de los movimientos sociales de este siglo. Se daba en un siglo XIX y propiamente de un siglo XVIII. Nos daba también como que un problema a estas teorías que solo era delimitado en lo que es en el estado de Estados Unidos y en la Europa occidental. También, decía que hay que tener muy en cuenta tanto la cultura y la ideología para que la cultura y la ideología para que se dé este conflicto o para analizar este tipo de conflicto hay que tener muy en cuenta estos dos componentes. Ahí mismo se hablaba de lo que es el marco intelectual, que lo que se basaba principalmente eran las estrategias en la organización que tenía el grupo antes de una movilización. Entonces lo que aquí se tomaba como más relevante eran 3 puntos, que eran las estrategias, las expectativas y las oportunidades que iban a tener este grupo frente a la movilización. También se hablaba de que ya en estas teorías se les daba mayor importancia a lo que es las ideologías, que era la manera de ser, la manera de pensar de las personas, y no solamente a lo que ya estaba estructurado y lo que ya estaba preestablecido. Claro, esta conflictividad se podría decir como un factor esencial para que se pueda dar tanto esta aclaración entre lo socioeconómico y lo psicológico, es decir, cuáles son sus resultados, para decir, malos dentro de este conflicto, cuáles son lo que provoca todo esta